Dos, tres. Tres. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Precongreso BA 360 Experience. En este espacio donde nos encontramos con los protagonistas del Congreso Internacional de Análisis de Negocios, organizado por el IVA Chapter Argentina, bajo el lema Transformación, Datos y Liderazgo Humano. Hoy nos acompaña Raúl Fernández Cuenca, director de proyectos, especialista en análisis de negocio y mejora continua, MBA y PMP. En su conferencia titulada Inteligencia Artificial, Procesos y VAB, acelerando el cambio en organizaciones, Raúl nos va a invitar a explorar cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la gestión de procesos y el rol del analista de negocios en contextos de transformación organizacional. Una charla imperdible para quienes buscan entender cómo los marcos, las metodologías y la innovación pueden convivir para impulsar el cambio. Arranquemos. Bueno, bienvenido, Raúl. Te invito a presentarte o a saludar. Te doy el Bueno, espacio. ya me habéis presentado, dar las gracias por invitarme. Gracias al IVA Argentina por esta oportunidad y encantado de poder acompañar a todos los que nos escuchen y a los que nos vean. O sea que adelante, yo no tengo nada más que decir, ya me habéis presentado muy bien. O sea que Muchas gracias. Bueno, empezamos preguntándote cómo comenzó tu vínculo con el análisis de negocio y qué te motivó a especializarte en mejora continua. ¿Recordás algún momento clave en tu carrera donde dijiste, esto es lo que quiero hacer, impulsar el cambio? Pues he estado muchas veces desde hace muchos años, ¿no? He trabajado en entornos sobre todo donde las decisiones se tomaban más por creencia que por evidencia, ¿no? Entonces, en el mundo del desarrollo de software, donde yo me he movido durante muchos años, he ejercido de jefe de proyecto, de cliente final, y he visto en muchas ocasiones que una gran idea del negocio bueno, se transformaba en un proyecto que se ejecutaba correctamente, entregábamos el software como se nos había solicitado y finalmente nadie lo utilizaba. Entonces, pues era un poquito dramático, ¿no? Decías, bueno, ¿qué es lo que ha fallado aquí, ¿no? Y ahí quizás es donde empecé a entender que no solo bastaba con ejecutar bien un proyecto, ¿no? con lanzarlo bien, planificarlo bien, hacerlo todo correctamente, sino que faltaba una pieza que para mí era analizar y evaluar correctamente tanto el contexto en el que nos movíamos como las soluciones que necesitaba realmente el negocio, ¿no? Para mí esa era la pata que me faltaba. ¿Qué análisis de contexto nos hemos dejado atrás o qué análisis de soluciones nos hemos también dejado atrás? Ahí fue cuando yo creo que descubrí la labor del analista, ¿no? Ese analista de negocio que para mí era un enlace claro entre el mundo, en este caso IT, y la parte más estratégica de la organización. Realmente mi introducción en el mundo del análisis no fue por el IVA, es una ventaja y un inconveniente, no sé, yo vengo mucho del mundo del Project Management Institute y es verdad que en aquel entonces no conocía el IVA y empezó por certificarme con el PMI PBA, que fue una ventana, una puerta, ¿no? Como queramos decirlo, a lo que es el mundo del análisis y donde me faltaba dar un pasito más, ¿no? A lo que es conocer un poco más en profundidad el análisis y fue precisamente donde entré ya en el CEBA y en el mundo del IVA. Perdonadme que voy a quitar el clean que me están todavía No llamando. problema. No sé. Ya Es la está, hora de hacer perdonad. ejercicios. Bueno, ejercicios más que ejercicios son curros. Pero bueno, pueden esperar, pueden esperar. Muy bien, Excelente. gracias por tu respuesta. Y Raúl, tu conferencia habla de acelerar el cambio de la inteligencia artificial, procesos y el VAB. Entonces, Mm. ¿cómo se combinan estos tres mundos desde la teoría a la práctica? Esta es muy buena, esta es muy buena. Pues la IA, los procesos y el Babok para mí no son para nada mundos separados, ¿no? Son tres capas que realmente se complementan, ¿no? El Babok para los que nos movemos dentro del IVA aporta método y estructura
y las técnicas que realmente permiten entender cómo la organización debe ir más allá de sus propios silos, en este caso, ¿no? Para mí hay un efecto silo brutal y en el que me llevo moviendo, bueno, por desgracia o por suerte, ¿no? Al final también tienes que buscar las oportunidades en este tipo de contextos, ¿no? Los procesos para mí lo que aportan es el lenguaje común que debe conectar la estrategia con la operación, ¿vale? Y es la que nos hace visible cómo fluyen realmente los trabajos entre personas, áreas y sistemas, que en un entorno silo van por separado. Cuando empezamos a hablar por procesos, empezamos a conectarlos, ¿no? Y la IA, como para mí empieza a actuar dentro de todo este contexto, pues como un acelerador, ¿no? Que multiplica la capacidad del analista. O sea, empezamos a descubrir patrones ocultos, reconstruir flujos de valor a partir de datos y textos dispersos de distintas áreas, de distintos departamentos, ¿no? Y al final esto lo que para mí es acelerar la capacidad del analista, en este caso que trabajamos con procesos, a poder llevar a cabo como digo yo siempre, hacer una foto de las organizaciones muchísimo más rápido de lo que se venía haciendo antes, ¿no? Donde antes había que entrevistar, levantar, contrastar manualmente, pues hoy la IA descubre o nos ayuda a descubrir, representar información dispersa de una forma infinitamente mucho más ágil, ¿no? Y entonces para mí van de la mano las tres perfectamente conectadas. Sí, claro, correcto. Excelente. Y mencionabas también la velocidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden convivir esos tres componentes sin perder el equilibrio, ¿no? La relación entre el método y la eficacia junto con la velocidad. Para mí, o sea, entendiendo como velocidad, ¿vale? Y es una de las cosas que intentaré contar y explicar en mi ponencia. Para mí, el BABOK no es rigidez, sino es disciplina y guía. O sea, no tiene por qué ser un stopper, ¿no? Si lo entendemos así. Para mí es una brújula que lo que hace es precisamente evitar que la velocidad se confunda con precipitación. La precipitación nos lleva a correr unos riesgos muchas veces difíciles de recuperar y de solucionar. Entonces, para mí, en este sentido, el BABOK lo debemos entender como algo que debe ayudarnos a dar pasos firmes, no tirarnos, exactamente, la guía práctica, no tirarnos a una piscina que a veces puede no tener agua, como solemos decir por aquí, ¿no? Entonces, el equilibrio está ahí. Es decir, ¿qué queremos? ¿Correr de forma indiscriminada, no sabemos muy bien hacia dónde? ¿O paramos un poquito a analizar dónde nos encontramos, qué es lo que queremos y hacia dónde tenemos que tirar? Entonces, en ese sentido, el BABOK nos va a permitir dar esos pasos con un poquito más de firmeza sin correr unos riesgos innecesarios. Muy excelente. Gracias. Y en tu experiencia, ¿cuál fue el proceso más desafiante que tuviste que transformar? ¿Hay algún hábito o herramienta que te ayude a mantenerte enfocado cuando todo cambia tan rápido? Como decías, ¿no? ¿Viste? De que vamos rápido y reaccionarios. Sí. Yo voy a empezar además por la última pregunta, ¿no? ¿Qué herramienta? Realmente cuando trabajamos por procesos, para mí la herramienta visual en este tipo de contextos es la que más nos apoya. Es decir, los flujogramas en este caso, utilizar herramientas de flujograma, BPM en caso concreto mío, nos ayuda muchísimo porque cuando... Más amigable. Más amigable y más entendible en contextos en los que ha faltado una comunicación entre departamentos en muchas ocasiones. O sea, todo el mundo tiene en su cabeza cómo funciona él en concreto, cada persona sabe, pero no se ha compartido entre diferentes áreas, ¿no? Entonces, cuando tú lo pintas, como ellos llaman, a mí me dicen, yo soy como un pintor. Entonces, yo empiezo a pintar diagramas, empezamos a dibujar diagramas y la gente se puede sorprender, pero en contextos que no tienen madurez, es como si iluminaras algo que dice la gente, pues es verdad. Con razón.
Sí, y aquí estábamos fallando, ¿no? Ya, es verdad, aquí tenemos un punto de dolor y a ver cómo lo podemos solucionar. Entonces, bueno, Inclusive ahí esos puntos yo creo que está muy bueno lo que vos decís, porque inclusive aquí hay que tener cuidado de cómo esta cuestión, ¿no? De esos cuellos de botellas, cómo impacta en el profesional, a la persona o en el área que le toca optimizar el proceso, ¿no? Por ese cuello de botella. Entonces, ¿qué cuidadoso pues, tenemos que tener? O tener, digamos, el líder o el BA o el PM para poder sostener a ese equipo para poder en comunión ayudar a equilibrar y ajustar lo que uno ve en ese mapa de valor, ¿no? totalmente, además tenemos que jugar mucho. Hablamos de licitación, hablamos de cómo llevarla a cabo, hay que planificarla muy bien, puedes pisar, también vuelvo a emplear una expresión, pisar callos, que Exacto, sí. y hay que ir con pies de plomo. Entonces tienes que, el analista aquí, realmente apoyándose nuevamente, como decimos, en el BABOK, en una guía que te va estructurando y te va marcando cómo debes seguir esos pasos, evitas problemas muchísimo más mayores, ¿no? Hay que tener mucha comprensión, mucha empatía, tratar a los distintos participantes, stakeholders, de una forma comprensiva, no les quites su poder de golpe, trátales con cariño. Nosotros, por ejemplo, yo he llegado a utilizar, bueno, en el mundo de los procesos, sabemos que un proceso ya deja de ser, dejan de ser como tal departamentos, ¿no? Pero por ponerle a los procesos nombres que Claro, parezcan ubicado, sí. departamentos, que la gente los ubique, los sitúe, que no se sientan que les has desplazado. Bueno, hay que tener un poquito de cariño. Y cuando me preguntabais qué proceso quizás me ha sido más retador, pues quizás también sorprenda, ¿no? Desde luego todos los que son cuanto más transversales, más retadores. Es decir, cuanto más departamentos participan, la cosa se complica mucho más. Si vas a procesos más de propio departamento, pues son realmente sencillos, porque lo único que hay de verdad es formalizar una forma de trabajar para que todo el mundo la entienda de la misma manera. Pero cuando tratas con procesos que se complican por muchos participantes, ahí ya viene el reto. Para mí uno de los que más, fijaros cuál puede ser, y me ha pasado en varias ocasiones, es el de atención al cliente. Uno de atención al cliente, porque los que venimos muy del mundo ITIL o IT, también vemos muy claros los niveles de soporte, ¿no? El nivel 1, el nivel 2, no sé cuánto, hablas de herramientas de bases de conocimiento y sabemos cómo se tiene que funcionar, cómo se debe enriquecer esa base de conocimiento, pero cuando hablas en contextos culturales de madurez un poquito más inferior en ese sentido, entran a participar muchísimos departamentos, ¿vale? Que si el que te tiene, cuando tienes que consultar, pues tiene que venir el experto, pero que el experto son 4 departamentos diferentes. Cuando tienes que hacer incidencias o reclamaciones, tal. Cuando hablamos de venta, es otro departamento. Entonces, puedes llegar a encontrarte 6 departamentos diferentes, 7 departamentos diferentes, con sus diferentes jerarquías, con sus diferentes formas de trabajar, y también ahí la tecnología todavía no la llegan a gestionar como deberían en cuanto a lo que es la base de datos de conocimiento, porque son sus conocimientos, no son los de todos. Claro, el sesgo ahí, entra el sesgo. Yo tengo mi conocimiento. Así lo. Claro, entonces eso es lo más retador. O sea, para mí, de verdad, ha sido uno de los más retadores, e insisto, no me ha pasado solamente en una ocasión, sino que me ha pasado en diferentes ocasiones, porque han venido funcionando de esa manera tan sumamente parcelada, ¿no? Y eso complica todo, complica mucho. Seguro, sí, gracias. Bueno, linda respuesta y gracias. Bueno, Raúl, para cerrar esta hermosa charla que estamos teniendo, si tuvieras que dejar un mensaje y un sol a los analistas de negocios que hoy enfrentan transformaciones profundas en sus organizaciones, ¿cuál sería tu consejo o sugerencia para acompañar el cambio sin miedo y con propósito? Básicamente, fíjate que es que con una frase no podría decirlo. Creo que
sería un poco resumen de lo que venimos comentando, ¿no? El analista debe primero, para mí, ser muy empático con la situación, entender muy bien el contexto en el que se maneja, en dónde está trabajando, dónde está funcionando. No todo vale. No vale aplicar tecnologías porque sí. Creo que a veces nos lanzamos a tener la herramienta más potente, el CRM más maravilloso. Incluso si nos trasladáramos al mundo de la gestión de proyectos pasa un poco igual, ¿no? Sí. Tengo que tener el project, tengo que tener el Jira, tengo que tener... Claro. Pero si es que a lo mejor te vale un Excel, O sea, sí. No nos volvamos locos. Entonces yo, si dijera, en ese sentido, creo que el analista debe ser alguien que entienda muy bien en dónde se está moviendo. Eso es lo primero. Para precisamente poder llegar a aportar soluciones que realmente den el valor que te les pide, necesita, ¿no? Sin tirarnos a costes, a sobrecostes, a recursos extra, a verdaderas canalladas. Lo complejo. Claro, que es que a veces se cometen, ¿no?, en las organizaciones. Yo creo que el analista es una persona que está aportando muchísimo valor a las organizaciones porque es una persona que utiliza la cabeza para frenar, para mapear, acomodar, para alinear un poco. La locura. Hay una competitividad, estamos en un mundo de competitividad brutal, sí, en el que lo que hace el vecino lo quiero hacer yo. Y si el vecino corre, yo quiero correr más. Sí. Y no nos damos cuenta que a lo mejor el vecino lleva ya, pues oye, tiene una experiencia en correr, ya se ha puesto las zapatillas más de unas veces. Claro. A lo mejor nosotros no. Entonces nosotros tenemos que saber que si no sabemos correr, primero debemos empezar a gatear. Después de gatear empezaremos a andar. Y después de andar, correr. Pero no intentemos correr si no sabemos ni gatear ni andar, porque entonces nos vamos a pegar. Y entonces el analista realmente hace esa reflexión, frena un poco, que a lo mejor lo que consigues es correr mucho antes o mejor que tu vecino si das los pasos que tienes que dar. Ese sería un poco, yo creo que la reflexión. Maravilloso. Excelente. Sí, más por este mundo, como decir que parece sencillo. Sí, exacto, más en la cantidad de información que hay y eso genera una ansiedad. Comprendo lo que decís, yo creo que también hay que ir despacio, paso a paso y bueno, disfrutando también de esto, ¿no? El camino y todo lo que eso genera. Fijaos que no es tampoco despacio. Antes hablábamos de cómo puede equilibrarse. Yo no creo realmente que sea despacio. Está infravalorado. Consciente. A mí me han llegado a decir ¿cómo es? No perder ¿cómo me lo decían? Es que me lo han dicho varias veces, es perder la parálisis por el análisis, ¿vale? Sí. O sea, la parálisis por el análisis. Y yo llego a decir, bueno, una cosa es parálisis por análisis, no te la estás analizando gente, pero es que el problema del mundo actual es que no damos ni un minuto para análisis. Entonces, exacto, eso es lo que hace pegarnos unas bofetadas bastante curiosas. Exacto. Entonces, para mí no es ni perder el tiempo ni que nos ralentice. Es darle la madurez que requiere. Exactamente. Fíjate, si lo lleváramos a un Pareto exagerado, a lo mejor perdemos el 80% analizando, pero es que el 20% es inmediato. O sea, exacto. Excelente. Bueno, gracias Raúl por compartir tu experiencia, tu visión estratégica y sobre todo por recordarnos que la transformación organizacional no es solo tecnología, sino profundamente humana. Nos vemos en el Congreso Internacional de Análisis de Negocios 2021 de noviembre, donde seguiremos explorando cómo los datos, los procesos y el liderazgo se unen para construir el futuro del análisis de negocios. Gracias Raúl por inspirarnos nuevamente y gracias a los que están del otro lado por ser parte de esta comunidad que no espera el futuro, lo construye. Ve a Experience 360 donde los datos se convierten en decisiones y las decisiones en futuro. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.